nosotros, ya en los estudios de Rayo Media, está nuestro amigo, colega y compañero Tadeo Castiglione, nuestro especialista, nuestro analista, nuestro experto en relaciones internacionales. ¿Cómo le va, querido Tadeo? Bienvenido. Muy buenos días, Bruno, Nati, Hola. a todo el equipo de Rayo Media que siempre está ahí presente, a toda nuestra audiencia. Como siempre, una gran alegría, un placer estar junto con ustedes. Más un viernes, más compartiendo unos ricos mates que ahora Bruno nos va a convidar. Te Y trajo bueno, con miel, mira. Sí. Y también, como siempre, para charlar un poco sobre las cosas que van pasando. ¿Qué van aconteciendo? Primero que nada, felices 4 meses, Tadeo. Estamos celebrando ayer, fueron los 4 meses, así que aprovecho y te saludo también y te digo felices 4 meses. Claro, que reparte todo. Exactamente, totalmente. Le De decía No la que estuve revisando los primeros programas de No La Ven. Que de hecho esto también, nosotros con Tadeo arrancamos antes de No La Ven con otro proyecto que se llamaba Lado B. Salíamos los días sábados, donde también hacíamos este análisis internacional de lo que iba sucediendo. Sí. Así que tiene data de más tiempo todavía que No La Ven. Bueno, Tadeo, una semana que hubo mucha discusión en torno a esta ley o esta modificación de la ley, de un artículo en realidad eran varios los artículos. Decíamos por ahí que la cantidad de artículos que tenía esta ley, esta modificación, había algunos que eran más problemáticos, si se quieren, más que suscitaban mayor discusión que otros, pero sin dudas el que más atención se llevaba era esta de la extranjerización de tierras. Algo que ya a la República Argentina le viene sucediendo de hace un montón de tiempo. Hace un tiempo yo recuerdo que conversábamos esto, ¿no? Las distintas países que llegan a la República Argentina y que ya se apoderaron de nuestro territorio hace mucho tiempo. Hablamos de un Benetton, hablamos de un Lewis, pero son los más conocidos. Hay muchos más, ¿no? Dando vueltas en nuestra Argentina. ¿Qué viene pasando con esto, con esta extranjerización de tierras que ya casi de cuenta gota tiene nuestra República Argentina? Bien, es muy interesante la gran discusión que se dio en buena hora en esta semana en Argentina, donde hubo una reacción, vamos a decirlo, popular, que ayer fue reprimida en la Plaza de Mayo bastante severa, y que mientras los senadores acordaban qué punto y qué no aprobar o qué sí aprobar, bueno, había un pueblo en la calle que estaba sufriendo los gases lacrimógenos, las balas de gomas y demás. Entonces nadie puede adjudicarse ningún mérito más que el de la gente en la calle, modificando la gente de alguna manera un poquito los rumbos de lo que se iba, que tampoco hay mucho para festejar, querido Bruno, porque recordemos que siempre existe esta ventana de Overton de presentar algo masivo, algo muy malo para que toda la discusión derive en ese punto. Luego a última hora quitan el punto, pero el resto de la estructura de la ley es aprobada. Correcto. Que fue lo que terminó pasando el día de ayer, de que estructuralmente la ley fue aprobada, más allá de que algún otro punto no pase. Cuando el gobierno nacional presenta ayer por la tarde, cuando se abrieron las sesiones, un proyecto de ley con 13 modificaciones a última hora que ningún senador leyó. Exacto. Inmediatamente lo que corresponde en cualquier lugar del mundo es que los senadores se levanten, no den el quórum y se retiren de la sala. Claro. Porque no vamos a debatir una ley que nadie leyó, sino Claro. que tiene que pasar otra vez a comisión, se tiene que discutir punto a punto, etcétera, etcétera. Bueno, eso no sucedió. Entonces, démonos que los que estén festejando algo hoy de que, bueno, por lo menos los más malos no se aprobaron, no se van a comer a los niños. Pero bueno, la parte estructural sí fue aprobada por el Senado. Vamos a ver qué pasa en la Cámara de Diputados, Sí. pero en Cámara de Diputados siempre los arreglos son mucho más simples, ¿no? más simples para solucionar muchas de las cosas. Entonces, eso es para tener en consideración. Ahora bien, una ley que proponía la extranjerización de las tierras, la venta masiva. Incluso al canciller le preguntaron en un medio de comunicación qué pasaría si alguien viene con toda la torta de dinero y quiere comprar una provincia entera. Sí. Dijo, ¿por qué no? Dijo, ¿no? ¿Por qué no? Por supuesto, quien pueda, que lo haga. Sí. Es más, casi te tira la de que tenía el ministro de Economía, comprar campeón. Sí, prácticamente eso, sí, prácticamente era eso, lo cual nos habla del nivel a lo que había
el bochornoso proyecto de ley en los cuales estamos delante, pero que ya es una política continua. Como bien mencionaba el Bruno, no únicamente ya hay extranjerización de tierras, incluso en zonas fronterizas, el caso de Lewis, incluso con cuerpos de agua, como el lago argentino que está ahí, es toda la situación que tiene Lewis. Hay gente que hasta ha hecho aeropuertos por afuera del control de la ANAC y de cualquier tipo de organización aeroportuaria argentina, sin la presencia de la policía aeroportuaria y todo lo demás, aeropuertos privados de administración privada, incluso con vuelos internacionales, lo cual es un agravante. Y todo eso ha estado sucediendo con el beneplácito de este gobierno y del gobierno anterior. A lo cual también hay que sumarle que, bueno, ahora se avanzaba con la tierra, principalmente con la ley el proyecto junto con esta ley iba lo de la prohibición de adquisición de tierras quemadas, de campos incendiados que después son a precio vil rematados y comprados a mansalva. También quitaron ese artículo, pero ya se viene discutiendo hace bastante. Igual sucede en menor cantidad, tal vez no puedan comprar 100.000 hectáreas, pero sí 10.000. Eso sí ha estado sucediendo, pero también viene con el agravante de la entrega de los recursos naturales, que es parte, vamos a decirlo, neurálgico, que es lo que hemos hablado en muchas ocasiones, la administración de los cuerpos de agua, de los recursos hídricos argentinos, los cuales están bajo una administración de una empresa militar de otro país. Y los responsables de esos precisamente eran los que ayer festejaban diciendo defendimos nuestros recursos naturales. Exacto. Entonces, cuando uno ve ese grado de hipocresía, es muy difícil de entender, en realidad es muy fácil de entender respecto a cuáles son los arreglos y por dónde viene la mano, pero las personas que desconocen cuáles son los movimientos internos y toda esta rosca que simulan ser oposición, cuando están todos más o menos en la misma, es muy complicado. Ahora bien, venimos sosteniendo esto de que hay una entrega a cuentagotas de los recursos argentinos. La falta de, ahora que se aprobó hace menos de un mes, de que el patrullaje de los mares argentinos ahora pasan por el Comando Sur, es decir, Estados Unidos tiene el control del patrullaje y de la seguridad de la costa del Océano Atlántico argentino. Que perdón que te interrumpa, ¿no? Pero recordemos que tenemos una de las costas más amplias, ¿no? Que hay en el mundo. Somos el séptimo territorio más extenso en el mundo y tenemos una costa inmensa, ¿no? Y está todo a cargo de Sí, y acá hay otro punto, porque muchos están diciendo, bueno, es porque estamos delante de un gobierno vendepatrio o lo que sea, pero quienes se reunían y se juntaban y quienes trajeron al Comando Sur, incluso la felicitaban porque en aquel tiempo era una general, la primera comandante de un área estratégica de Estados Unidos, era Cristina Kirchner, que se sentaba a su par y le felicitaba y le daba palmadita en la espalda. Bueno, entonces creo que todo eso es necesario tenerlo en la misma imagen para tener en consideración de lo que estamos. Actualmente el mar argentino está patrullado por Estados Unidos, que a la misma vez tiene una colaboración con el Reino Unido en temas de las Malvinas, por ende es muy complicada la situación argentina. Y en términos incluso de defensa, porque acaba lo otro, de que incluso el mismo gobierno está diciendo, bueno, vamos a suprimir la Armada Nacional porque no tenemos capacidad real de marítima, de navegación, de administración de los recursos. Entonces todo esto es parte de las mismas discusiones. Entonces, por un lado, esta ley de tierra avanzará a cuentagotas o con algunas modificaciones o lo que ellos crean necesario, en los cuales también hay se aprueba junto con esto una ley de aceleración de los desalojos, tanto de viviendas para los inquilinos, como también esto se podría llegar a aplicar en contra de los pueblos originarios, en los cuales bajo una resolución judicial se puede definir quién es propietario, quién no, y desalojos express con todo lo que esto va a significar. Entonces, no es que estamos delante de una victoria popular o lo que sea. Son tiempos complicados en los cuales Argentina, por lo visto, está servida en un plato y cada uno va a tratar de repartirse las mejores partes. Y esa es la situación que estamos viviendo y que ha estado sucediendo, no ahora, sino en los últimos años, más potenciado ahora, tal vez por la dinámica del gobierno. Pero bueno, creo que quedan muchos puntos ahí todavía para seguir analizando. Para resolver. Yo hay algo que vengo sosteniendo hace un montón de tiempo, esto a colación de lo que él plantea.
esto es una opinión personal y es una mirada propia, hace ya mucho tiempo la República Argentina tiene ya firmado un pacto hegemónico entre los dirigentes políticos que hoy son los que representan en algún punto distintas corrientes de pensamiento en la República Argentina. Estamos hablando desde el sector del campo nacional y popular, estamos hablando del sector desde la izquierda, podemos hablar del ancho carril que es el medio o el centro, centro derecha, centro izquierdas. Todos, para mí, los dirigentes políticos ya tienen firmado hace un montón de tiempo este pacto hegemónico en el cual se tiran piedras, simulan ser oposición de un lado y del otro, pero al fin y al cabo terminan respondiendo a la misma central de decisiones que es externa. Ayer lo decíamos, las decisiones que se terminan aplicando en la República Argentina, no crean que somos nosotros o nuestros políticos los que deciden. Vienen de afuera donde bajan línea, ¿no? Pero hace mucho tiempo la República Argentina ya viene bajo un solo mandato en el cual, bueno, simulan peleas, discusiones, pero ninguno termina modificando nada. Y lo que realmente importa, que son estas entregas de tierra, soberanía, patrullajes, controles, se sigue entregando sea el color del partido político que esté en el momento. Entonces me parece que eso también es importante y entender que no es solamente este gobierno que, si bien vino y aceleró el proceso, esto se viene dando hace un montón de tiempo, ¿no? Totalmente, querido Bruno, más que totalmente, lamentablemente es lo que ha estado sucediendo, y eso también son consecuencias que se arrastra a toda la población en línea general. Por ende, creo que siempre hay que prestar mucha atención a cada uno de estos aspectos que parecen en línea general algo alejado a nosotros. Bueno, ninguno de nosotros tiene capacidad para comprar 100.000 o 1.000.000 de hectáreas de tierra y demás, pero hay varios puntos respecto en qué manos quedan estos recursos, porque siempre quedan en manos de grandes corporaciones, grandes compañías. ¿Cuál es la administración real y cuáles son los intereses de fondo también? Entonces, creo que siempre es necesario ir atando cabos para tener una visión completa del escenario. Hay dos cuestiones que yo quisiera resaltar respecto a lo del Senado ayer. El senador Gerardo Zamora, gobernador histórico de la provincia de Santiago del Estero, mientras revisaba los papeles de las últimas modificaciones del gobierno, encuentra que hay un error de tipeo que dice que esta ley está aprobada desde 1969, es decir, se dio cuenta que una parte fue hecho con IA y le metieron cualquier verdura. No. Él levantó la mano y dijo, che, esto me parece que no. Me parece que alguien le pifió ahí. Inmediatamente se tendría que haber levantado la sesión y todo. Enhorabuena que se dio cuenta Zamora, que es alguien que tiene cancha y que nadie lo puede calificar ni de un lado ni del otro, porque siempre ha hecho su propia jugada. Pero bueno, algunas cuestiones que el resto levantó la mano y estaba probando y votando en línea general, y una persona que se dio cuenta de que algo no venía por ese carril. Y el otro punto, cuando hablamos de la extranjerización de la tierra, principalmente a Patagonia, estamos hablando de Río Negro y Chubut, que son las dos provincias más conflictivas y con mayor cantidad de estos territorios ocupados, vamos a decirlo de alguna u otra manera, y que hay una particularidad con la provincia de Neuquén, que justo el gobernador Rolando Figueroa mandó a la legislatura un proyecto de ley de defensa de las tierras Neuquén y demás, que en porcentaje, a diferencia de las otras provincias, la extranjerización del Neuquén es un poco menor. Vamos a decirlo, que de alguna u otra manera eso todavía se sigue manteniendo. Tema aparte de la situación petrolera que ya hemos discutido en varias ocasiones respecto en qué manos quedan los recursos naturales y claves de la provincia de Neuquén, pero al menos en el tema de tierra creo que se mantiene una seriedad un poquito más, una dignidad un poquito más grande. Incluso el voto de la senadora Julieta Corrosa en contra de todos estos proyectos creo que fue algo muy destacable, como para tener en consideración. Y por el otro lado, creo que aún así acá hay que observar los intereses económicos que hay de fondo, cuáles son las grandes corporaciones que se van a terminar beneficiando igual pese a todas estas modificaciones, y nos interesa lo que responde el gobierno actual de Javier Milei, que creo que ya ha quedado claro que no responde a ningún interés local o a favor de la comunidad, sino que siempre está recibiendo órdenes y bajadas de línea exteriores para condicionar también su política interna y sobre todo la económica.
Totalmente. Yo no sé si han tenido la posibilidad, en algún momento, el que quiera jugar un rato con Google Maps lo puede hacer. Hablando de esta cuestión de la extranjerización de tierras, saben que uno de los grandes magnates que tiene una gran extensión, recién lo decíamos, es Benetton, ¿no? Benetton es uno de los tantos, ¿no? Que fue uno de los que surgió en la época de los 90. Sí. Pero el tío Lewis, John Lewis, ¿no? Joe Lewis, que recordemos, hace muy poco tiempo, jueces de nuestra justicia argentina, junto con referentes de CEOs de medios de comunicación, junto con algunos fiscales también, estuvieron en esa mansión. ¿Hicieron una vaquita y compraron? Hicieron una juntada, una reunión, un asado. Un asadito, en la mansión de Joe Lewis. Sí. Si uno ingresa al Google Maps y revisa la mansión de Joe Lewis, ¿qué se va a hay? encontrar con esto que dice Tadeo. ¿Tenés un aeropuerto? ¿Un laguito? ¿Un pedacito de lago? No. Tiene un lago entero. Un lago entero, es el lago escondido. Y tiene una pista de karting. Revisen bien, lo pueden revisar, tiene un montón de cosas. Imagínense lo que es la extensión territorial de lo que tiene. Hay un punto extra. Sí. Lewis fue condenado por la justicia en Estados Unidos por corrupción. Tiene muchas causas en Argentina, pero las causas en Argentina nunca avanzan ni nada. Fue juzgado en Estados Unidos, condenado, y él reconoció su culpa y hizo un arreglo con la corte para no pisar la cárcel, pero tuvo que pagar un gran monto y demás, incluso por adquisición de tierras de manera ilegal. Es decir, lo mismo que hizo en Argentina lo quiso hacer en Estados Unidos, pero bueno, unas cosas son las gestiones externas de que pueda... Acá es legal. Y si no es legal, lo hacemos legal. Claro. Así siempre existen La mamá de esos Lewis no arreglos. tiene que patear ningún penal. Exactamente. La mamá. Zafa Lewis. Sí, en ese sentido. Pero bueno, insisto, o sea, ese acceso que tenemos a través de la tecnología te permite ver la dimensión del espacio que ocupa. Y como dice Scar, el lago escondido está completamente cercado por él. O sea, uno no puede acceder como argentino a territorio argentino porque está con el riesgo de que esto pueda llegar a suceder en otra parte también de la República Argentina, que ya viene sucediendo, esto que mencionabas, Tadeo. En este claro alineamiento del gobierno nacional con políticas exteriores como la de Estados Unidos, como la de Israel, esto lógicamente responde a solicitudes externas, ¿no? Hace un tiempo decíamos que el Fondo Monetario Internacional muchas veces no necesita que le devuelvan la plata que te prestan. La plata que te prestan es una excusa para que luego lo que vos tengas que aplicar como devolución de ese préstamo tiene que ver con esto, ¿no? Con desregulaciones, con modificaciones, con favores. En leyes. Es más por favores que por... Exactamente, con leyes que son tan laxas que permite que cualquiera pueda venir. A partir de esto, obviamente estas indicaciones que seguramente surgen o del Fondo Monetario Internacional o de otros sectores, ven esto como realmente como una victoria, ¿no? Esta modificación o esta aprobación de la ley. Y es parte de lo que vino a hacer Cristalina Georgieva, la directora del Fondo Monetario Internacional, que estuvo la semana pasada. Por ende, creo que también siempre hay que medir las fechas en las que siempre se dan todas las cuestiones. Vino a ver que estaba toda la administración ok y le dio el visto bueno para seguir hacia adelante. Hay un punto extra, Bruno, que esto sucede mucho del otro lado del Nahuel Huapi, en Bariloche y en todas estas zonas, que no únicamente son estos grandes capitales de empresarios ingleses, británicos, norteamericanos, que es incluso un salvataje en caso de que si todo se va por las canaletas, vamos a decirlo a escala internacional, todos tienen un punto en Argentina, que es el único país que está por afuera del grado de alcance de las armas nucleares a escala global, para bien o para mal. Es un punto en los cuales vamos a ser un punto seguro y de escape. ¿Qué sucede? La corona de Emiratos Árabes Unidos, que por cierto está en riesgo hasta de perder Emiratos Árabes Unidos, porque de los 7 Emiratos, 5 ya le están queriendo quitar, que es Abu Dhabi, y la familia que actualmente mantiene el poder, tienen tierras acá. Una vez por mes viene un avión militar Hércules de Emiratos Árabes con
traen materiales para armar búnker acá, han comprado grandes porciones de tierra, han hecho una fortaleza militar cerca de Bariloche, en caso de emergencia alguien tiene una vía de escape. Entonces eso existe, eso está sucediendo, esto es público y comunicacional. Si lo googleás, pone avión Emiratos Bariloche y van a ver cómo llegan. Que tenemos chinos, tenemos ingleses, españoles, y después franceses. nos decimos, no, las Malvinas son argentinas, pero en cualquier momento le ponen el precio. Y no hemos mencionado un punto cualquiera. Extra que me parece también necesario para tener en consideración, que la hidrovía, que es a donde se van todos los recursos de la producción agrícola en Argentina, dígase la costa de la ribera del Paraná, está administrado, y justo se lo dieron también hace 2 meses, a 5 grandes corporaciones que son quienes controlan los puertos de ingreso y egreso, es decir, toda la administración de cuántas toneladas se registran que salen, si es que esas toneladas son esas toneladas y demás, no pasa por ninguna administración del Estado, es decir, hasta los mismos recursos naturales que Argentina siempre se dice que es el granero del mundo, tampoco hay ningún control, ni siquiera fiscal, real, tangible de eso, y que los puertos responden a Bélgica, responden también, hay un puerto que lo administra China y otros puertos que también son de Países Bajos o otros países. Entonces, todo eso para tener en cuenta. Y bueno, por cierto, la reina de Países Bajos también tiene, el rey, su marido tiene también territorio acá en la Patagonia. Entonces, es bastante interesante. Nuestra máxima, que tiene sus pedacitos. Tiene un terrenito. Es real esto que va contando Tadeo. Hay una cuestión que por ahí, obviamente, nosotros no entendemos, son problemas de ricos, dirían algunos, pero los ultramillonarios, que esto me irás a corregir vos, Tadeo, si es así o no, tienen una cuestión que lo podemos ver hasta en las películas, de una paranoia con respecto a cuestiones apocalípticas. Y tienen construyen grandes búnkeres. ¿Y qué pasa? Y es real esto. No sé si habrán visto ese mapa donde figuran que si en el centro del mundo tiran una bomba nuclear, Argentina es el último lugar donde, y sobre todo en nuestra Patagonia. Entonces, esos multimillonarios que tienen ese pensamiento apocalíptico constante, ven a nuestra República Argentina como el lugar de refugio. Quizás es como dice Tadeo, ni siquiera es para apoderarse del lugar, sino simplemente encima no tenemos tornados, no tenemos huracanes. Entonces dicen, che, este lugar si llega a caer una bomba o se pudre todo, me voy allá. Espectacular. Entonces buscan estos lugares simplemente como lugares de refugio, para refugiarse en el caso de que un apocalipsis zombie llegue al mundo, y se sienten seguros acá, ¿no? En la Patagonia sobre todo. Totalmente. Bueno, los zombies son gente que no piensa, vamos a decirlo, por ende, creo que estamos delante de un apocalipsis. ¡Ay, qué fuerte! Zombie potencial. Hace rato que está entre nosotros. El virus. Vamos a decirlo, el virus está en el aire. Pero sí, existe esta realidad de esta persecución. Hay un dicho popular que dice: quien no la debe no la teme. Es decir, si estuvieran limpios, uno está con su limpia conciencia de que sabe que en cualquier momento puede partir, pero cuando uno vive a base de la criminalidad constante y está muy perseguido, creo que eso también habla mucho de ellos respecto a cómo han estado administrando. Estamos hablando de los grandes poderes, incluso este gran empresario que hablamos en un programa en especial, Peter Thiel, y de Palantir, y que vino también a la Argentina, amigo de Juan Grabois, entre otras cuestiones, para seguir hablando sobre quién es oposición y quién no. Exacto. Él tiene un pensamiento muy apocalíptico sobre el mundo, etcétera, etcétera. Entonces también condiciona también bastante respecto a esto. Pero hay un punto, querido Bruno, que esto es la mirada según ellos. Todo lo que ha estado sucediendo en Argentina es los cálculos que ellos han estado diagramando para que suceda en Argentina. Correcto. Las entregas estas puntuales, oposición o no oposición, que responden más o menos a los mismos intereses y demás, la creación de las crisis económicas, las condicionantes y demás. Pero eso está dentro de sus cálculos. Ahora bien, nunca creo que no están teniendo en cuenta algunos factores que pueden desestabilizar sus propios cálculos, y también hay que tener en cuenta que todo lo que se apruebe por ley también puede ser borrado por ley, que no hay nada permanente, y que las grandes empresas que estén actuando de manera ilegal en el país, incluso violando la Constitución, porque esto viola claramente muchos de los artículos de la Constitución, tienen que entender que tal cual como pueden ingresar libremente y hacer lo que quieran temporalmente,
lógicamente algún día la tortilla se va a dar vuelta. Ay, sí. Y lógicamente eso puede tener algún daño también para ellos. Entonces yo diría que calculen bien las diferentes proyecciones que tengan. Para eso necesitan tener expertos en relaciones internacionales que comprendan todo el escenario, todo el mapa. ¿Habrá alguno por acá? Y no únicamente dinero para comprar voluntades, porque las voluntades compradas por dinero también te pueden fallar tarde o temprano. Entonces creo que hay algunas cuestiones que no hay que ser 100% pesimista. Siempre queda un grado de que hay gente trabajando para solucionar algunos problemas. Tal vez, por ahí. Elijo creer. Sí, elijamos que, porque si no entramos en una espiral de depresión. Ya está, en unos años no tenemos más lagos, sí. nada. Pero me parece, sigo rescatando esta idea de comprender que esto viene sucediendo hace mucho tiempo, no es solamente de ahora, entendiendo hoy quizás que el alcance se masifica a través de las redes sociales, la discusión también se masifica a través de las redes sociales, esto ya viene sucediendo hace mucho tiempo. Creo que un punto, Bruno. Sí. Si lo estamos discutiendo acá en Plotier, se está discutiendo en otros lugares. Exacto. Sí, claro. Exacto. Creo que también responde a que por primera vez, me parece, o lo quiero resaltar, como que por primera vez logramos entender qué significa la entrega, ¿no?, de esta soberanía. Pero, de todos modos, pareciera ser que dura esta moda, ¿no?, de la discusión, ya después pasará y nos olvidaremos hasta que, llegue a la Cámara de Diputados, donde quizás nuevamente arranque la discusión, seguramente con menor intensidad. Celebro que se discuta, pero lamentablemente me parece que el camino sigue siendo el mismo, ¿no? De esta profundización de este tipo de modelo, ¿no?, de entrega soberana. Tadeo, antes de cerrar, ya nos quedan algunos minutos, quería repasar parte de lo que está sucediendo en Europa. Hace un ratito decíamos esta crisis que se dio migratoria, que la estuvimos repasando la semana pasada, que tenía que ver con la llegada de estos migrantes hacia Ceuta, este territorio en realidad africano, pero ocupado por España, hablando justamente de extranjerización de tierras y ocupaciones. ¿Cómo continúa esta situación y qué medidas se está adoptando en la Unión Europea para intentar paliar un poco esta crisis migratoria que están teniendo? Sí, es muy interesante porque el gobierno español, pese a todas las críticas y limitaciones, logró gestionar en manera récord y en manera, vamos a decirlo, muy profesional toda esta situación humanitaria en Ceuta. Esto no deja de que hubieron casi un centenar de muertos entre las personas que ingresaron y demás. Hay una causa judicial dentro de la Unión Europea en contra de España por estas acciones, principalmente por los muertos que se genera y demás. Hay un quiebre, vamos a decirlo, que esto generó muchas discusiones internas en Europa, en los cuales hay un quiebre en el debate respecto a principalmente la acción de España, la cuestión de migratoria, si poner más mano dura o menos mano dura, y por el otro lado un punto que creo que no es menor, que ha sido rescatar y tratar de aislar a España de lo que se llama el espacio Schengen, que es el espacio de libre circulación interno en Europa. Tuve la oportunidad hace algunos años de estar en España, y desde España, sin pasar por fronteras y hacer papeleo y demás, vos podés llegar a cualquier otra punta de Europa únicamente teniendo ingreso en España. Bueno, eso es el espacio Schengen. Dentro de todos los países dentro de la Unión Europea uno puede circular libremente mientras tenga un auto que tenga patente europea. Nadie te va a hacer ningún problema, se puede circular sin ninguna dificultad, excepto en Suiza, porque los suizos son un poquito más específicos. Acartonados. Más acartonados. Una vez hablamos, creo, con Bruno sobre los dos países preparados para todas las situaciones en el mundo. Suiza es uno, Singapur es el otro. Hablando de apocalíptico, vamos a decirlo, que totalmente preparado. Y bueno, entonces, ¿qué pasó? Quieren aislar a España. Hay un proyecto para aislar a España de este espacio Schengen, que dice que los españoles no pueden circular libremente por Europa porque en España entran muchos migrantes, entonces se las están mandando, digamos. La puerta de ingreso hacia Europa es España, y después quedan miles de inmigrantes en Alemania o en otros países. Eso se trata de evitar, no es turístico, entonces en París y demás, entonces eso es lo que se está buscando. Pero esto lo que ha terminado por detonar de alguna manera, y para ponerlo como definición, es que esta crisis migratoria generó un quiebre interno en la Unión Europea
que siempre trata de vender su modelo de la gran Unión Europea, de que Sí. somos todos hermanos, valemos lo mismo, pero en el momento difícil, bueno, no todos somos iguales por lo visto, y cada uno tiene un peso un poquito más grande o más liviano. Esto igual siempre se vio, solo que ahora es 100% claro, Sí. porque siempre cuando hubieron crisis económica europea, los grandes rescates eran para Alemania, para Francia, Exacto. Claro. y los demás que sufran un poquito más, el caso de Grecia, España, Portugal, que Italia incluso mismo, que tiraban algunas migajas para que aguanten. Entonces creo que eso fue bastante interesante, que marca también este quiebre de la Unión Europea, que al final por lo visto termina siempre beneficiando a Francia y a Alemania, y los otros hasta ahí. Qué situación, ¿no? Compleja que yo creo que con el pasar del tiempo se va a ir profundizando cada vez más, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que la guerra y la disputa entre Ucrania y Rusia continúa. Eso evidentemente va a seguir generando mayores corrientes migratorias. En España, en África también la situación de las guerras civiles sigue empujando a muchas personas hacia justamente hacia Europa, ¿no? Un continente donde creen que van a encontrar seguramente algún tipo de respuesta, ¿no? Pero ante tanta desesperación, ante tanta guerra, evidentemente uno elige caminos improbables, ¿no? O complejos para poder salir. Me parece que también todo esto va a seguir profundizando aún más la problemática. Tadeo, querido, el agradecimiento. Las calles de Plotier parecen que estamos en guerra, pero no. Pero nos vamos casi acostumbrando a lo que puede suceder de cuestiones apocalípticas. Hay un punto interesante, Bruno. Acá solo hace falta que llueva un día a la semana para que quede toda la semana tal cual como la estamos viendo. Regado, no hay sí. que pedir mucho más. Sí. No me iba a hacer la pregunta de la consigna. Sí, por eso Yo estaba ahí esperando. Antes del cierre, porque recién preguntábamos nosotros, la consigna es, che, si tenés que elegir estar 2 años en cárcel o optás porque tu mamá patee un penal, pero del otro lado el que lo ataja es el Dibu, que además el Dibu tiene que atajar porque si no su mamá también va a ir en cana. Entonces uno elige, o vas 2 años en cárcel o esperás que tu mamá patee un penal y le haga un gol al Dibu. ¿Qué elegís? Mi mamá pateando penal. Yo creo que en 90 días lo solucionamos, 90 días. Bueno. 3 meses. Le tiene fe, 2 meses de entrenamiento. Sí. Le decía Nacho, es zurda. Es zurda. Claro. Es una Entonces ventaja. puede ahí ser un poco venenoso. Y si el Dibu sigue manteniendo la dieta que viene teniendo a base de hamburguesas de mostaza, creo que vamos a tener un plus de ventaja. Claro. Y un punto extra, Nati decía de su abuelo futbolista. Sí. Carlos Castiglione, ahí Nacho para que esté buscando, primo segundo mío, jugador de Arsenal. Durante 8 años de defensa, Mira. campeón de la Copa Sudamericana año 2007 Sí. y campeón de la Suruba Bank año 2008 con gol faltando 5 minutos antes de que termine el partido. ¡Qué Siendo grande! defensor, mete el gol que le da la victoria. Entonces, bueno, Mirá ahí vos, también tenemos. ¿cómo es el nombre? Carlos Castiglione. Carlos Castiglione, mirá vos, ¿no? Mirá. De Arsenal, vamos a decir también, bueno, era el Arsenal de Julio Grondona. Entonces, por ahí tenía algunas facilidades extras, pero bueno, Bueno, pero había algo de fútbol ahí. Bueno, pero bien, bien, en la bien. familia. Sí. Scar es tu fan. Scar dice, la mejor columna en mi humilde opinión, saludos para Tadeo. Claro, la mejor columna de la que tenemos en No la ven es la de Tadeo. Son muchos, yo te digo que escriben esto que dicen, che, me gusta la columna del chico que viene Tadeo. me ha pasado, Bruno, de encontrarme con gente local que ha dicho, vos no sos el... Bueno, ¿saben qué tal? Puede ser, incluso llevamos a la gente a la mis fama. hermanos les pasó lo mismo. Vos no tenés un hermano menor que habla de política. ¿Son parecidos? No, pero por el apellido, entonces. A tu hermana no le había pasado también que se había encontrado con Sí, alguien. con dijeron, una persona. una Yo compañera, escuchaba en la radio. que había alguien que hablaba un tal Castiglione. ¿Ese no es tu hermano? Sí. Mirá, ahí está. Ahí está. Ese es. Mirá Carlos vos. Castiglione. Bueno, Qué producción. ahora ya está jubilado, que creo que está entrenando a un equipo de fútbol femenino, entonces se mantiene activo como entrenador. Mirá vos, linda casaca esa, Justo que hablábamos de camisetas.
Una linda casaca que tenía Arsenal en ese momento. Bueno, vamos a ver si podemos conseguir alguna firmada. Bueno, Vamos mirá dónde terminó esta conversación. Me gusta cada vez más, se va profundizando cada vez más La esta otra pregunta que teníamos era Sí. la opinión sobre Zendaya. Sí, ¿conoces la actriz Zendaya vos o no? sí, pero me van a matar si... No, ¿opinión no. de No, qué? porque nosotros decíamos que era una belleza exótica. ¿Es una belleza o no es una belleza? ¿Vos Sí. cómo la ves? ¿Es una... Decía, Nacho decía que no, bueno, que era ¿Es de tu agrado? era como una mujer promedio. Más común. Voy a conservar la opinión de Nacho, lo De vamos a Nacho. dejar ahí. Ok. Me adhiero a los gustos que haya presentado Ok. nuestro colega. Que te- Miedo. Muy Ahí, bien. ahí me metieron en un apriete. Ta- no ta- menos. Y no le habíamos avisado, ¿viste? ¿Cómo Qué somos? mal, Qué qué malos que mal. somos. Tadeo, como siempre, un placer poder conversar con vos y nos encontramos la próxima semana. Dios mediante, hasta el viernes próximo, querido Bruno, Está muy y un fuerte internacional, abrazo ¿no, para Tadeo? todos. Estuvimos conversando con Tadeo Castiglione haciendo Visión Mundial, la columna de política internacional, con nuestro experto en relaciones internacionales. La semana pasada estuvimos presentando el libro, hoy estamos conversando de estas cosas que son sumamente importantes. Él sigue presentando el libro. Exactamente. A full. Que seguramente lo vamos a tener que exprimir porque en algún momento Yo creo va a ir a presentar yo el creo libro que por se un nos montón de va, lados se nos va. y no sé hasta dónde lo vamos a disfrutar, ¿eh? Así que aprovechar. ¿Nos vamos a ir a la pausa?